Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría terminar en poco tiempo. De acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hay un avance de entre el 70 y el 80% en la redacción del nuevo acuerdo. Dijo que en 2 o 3 semanas se llegará a una zona de aterrizaje porque los temas más complejos aún están pendientes. La noche, Cervera Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está un tratado de libre comercio que de una forma muy clara representa tanto para los Estados Unidos como para México en este momento un elemento fundamental para sacar adelante agendas políticas de los dos países, tanto para Peña Nieto, por supuesto, para el proceso político interno electoral en nuestro país, como para Donald Trump y lo que le puede suceder en la elección de noviembre, el tema de salir con un nuevo tratado, le pueden quitar el libre y dejarlo como tratado de comercio. Bueno, esto le puede impulsar lo que sería pues un nuevo triunfo, que además los ha tenido ahora ya con el tema Corea, y esto sería para él un avance significativo. Sí, sobre todo en materia comercial, Donald Trump no ha tenido grandes triunfos ahorita, su pleito con China no está produciéndole ganancia, y terminar la negociación del tratado le podría ser muy útil. Como termine, siempre sabrá él decir que fue una maravilla y que, a diferencia del peor tratado de la historia de la humanidad que había firmado Clinton, el de él es una maravilla. Y pues la verdad, a nosotros no nos afecta que diga lo que quiera, siempre y cuando ese tratado redunde en beneficios para México. Tengo la impresión que hoy es cumpleaños del señor secretario Ildefonso Guajardo, a ver si en regalito ya le dejan un avance significativo en estos días, y sí podríamos estar firmando, pues no sé, entre el Día de la Madre y el Día del Maestro, eso estaría muy bien. Me parece que en el momento que se firme el tratado veremos fortalecerse el peso mexicano, al menos unos días, en lo que empiezan a considerar ya los temas electorales, que esos siempre causan volatilidad. Pero pues si de pronto el dólar está en 17.50, 17.30, no dudo que el ánimo de los mexicanos sea diferente al que se ha tenido recientemente, igual que pasó cuando el famoso gasolinazo, pues el ánimo era de mucho enojo, ahora lo es menos. Probablemente esto ayudaría, en ese sentido también sería muy útil, y creo que efectivamente estamos ya muy cerca de que este acuerdo pueda firmarse. ¿Qué ha cambiado en el último mes? Básicamente se han ablandado las posiciones norteamericanas, de ser absolutamente duras hace un año y decir vamos por todo sobre la mesa, literalmente en las posiciones más difíciles, como eran las reglas de origen o como era el mecanismo de solución de controversias, simplemente se han ido echando pasitos para atrás. Evidentemente, como dice el secretario Guajardo, faltan esos últimos detallitos específicos, pero vamos, la redacción del Tratado de Libre Comercio está lista hace más de un mes y medio, en este 70-80%, con capítulos increíblemente buenos que verdaderamente echan para adelante, no gracias a la negociación o a la directriz de Trump o del equipo negociador de Estados Unidos, cosas muy buenas para la economía mexicana, como es el capítulo anticorrupción, que va a ser, yo creo que extraordinario para nosotros, independientemente de quién llega a la presidencia el próximo 1 de julio en nuestro país. Capítulos muy buenos que incorporan sectores que no existían anteriormente, como el comercio electrónico, que desde luego pues ha empezado a causar problemas en muchos sectores de actividad, y que a la vez, en el momento en que se regula y puede echarse para adelante, puede ser muy benéfico para las tres partes. Yo creo que tu idea es buena, Ezra. Hay que cambiarle el nombre de una vez y aprovechar el numerito para ponerle, en lugar de Tratado de Libre Comercio, Tratado de Libre Producción. A final de eso, ese es exactamente el chiste, es cómo hacemos de América del Norte la región más competitiva y probablemente la única que hoy por hoy le pueda hacer competencia a China. Ese es precisamente el asunto. Más allá de que la gente se imagina que un tratado de libre comercio se refiere a los bienes finales, esto tiene que ver con relaciones productivas que, a final de cuentas, pues no sé si Donald Trump, pero mucha gente dentro de su equipo ya se dio cuenta, y muchas empresas en Estados Unidos, y eso también cambió dramáticamente en los últimos 2 meses, empezaron a presionar cada vez más fuerte a los negociadores norteamericanos para decir, queremos el Tratado de Libre Comercio o nos va a costar el alma.
Y creo que hay algo muy importante en la posibilidad de firmar el tratado ahora, y es que acotaría los márgenes de decisión de cualquier gobierno posterior que tengamos en México. Para eso se hizo el tratado original. Los amigos del auditorio recordarán que la idea básica de Carlos Salinas era, sí, aprovechar el mercado de Estados Unidos, atraer inversión, pero sobre todo dar certidumbre de que las reformas que México estaba realizando iban a sostenerse en el tiempo, porque no dependían solo de la Constitución mexicana, sino también de negociaciones internacionales que son muy difíciles de modificar. Entonces, por ejemplo, en el tema energético, que en 94, capítulo 6, se quedó pues prácticamente México sin participar, ahora sí vamos a tener ahí digamos, un marco de referencia que refleja lo que nosotros ya pusimos en nuestra reforma energética y que impediría el echarla atrás así nada más. Lo mismo ocurre en telecomunicaciones, va a ocurrir en términos de temas novedosos como el asunto anticorrupción. Entonces, creo que da mucha certidumbre esto, por eso sí es muy importante resolverlo antes de la elección, porque la elección va a cambiar muchas cosas, no es solamente si gana Andrés Manuel o gana Anaya o esto, sino que muy probablemente entremos a una etapa totalmente distinta en materia política, y mientras más certidumbre podamos tener para eso, pues va a ser mucho mejor para todo México, ¿no? Ahora, el tema estaría relacionado directamente con una de las piezas claves del tratado, que es industria automotriz, que es allí donde los norteamericanos, pues primero parecía que daban abrían el espacio para una negociación sobre reglas de origen, luego metieron por ahí una fórmula bastante rara que decía, no, esto es imposible de que fuera a ser aceptado, pero en este momento lo que se lanza como mensaje es que cierran paulatinamente una enorme cantidad de capítulos que estarían relacionados con cosas técnicas que dicen, ya está, cada día dicen, esto ya está cerrado, esto también, y dejan para el final lo que serían las partes pues, más difíciles, que es ahora sí que al último minuto para esta cláusula sunset, o sea, la posibilidad de revisar o no revisar el tratado, qué hacer con reglas de origen y hasta dónde meterle mano para que la industria automotriz pueda ser más norteamericana en el amplio sentido del término, pero ya en una situación en donde has avanzado a tal grado que es imposible decir esto ya no va. Y creo que esa es la gran apuesta, ¿no? Sí, sin duda alguna. O sea, tú puedes llegar a un proceso de negociación en el cual literalmente sea precisamente así. Ninguna de las tres partes pueden echarse hacia atrás, ni siquiera en los temas más complicados, como puede ser el mecanismo de resolución de controversias. La verdad es que una vez que, como dices, se cierra esa posibilidad, ya nomás te quedan los temas más importantes. Mira, nunca se nos va a quitar el Jesús de la boca cuando de qué humor va a despertarse Trump y de qué manera lo puede echar para atrás. Yo creo que cada vez es más difícil y vuelvo a subrayar la importancia que tienen las empresas, inclusive con esta tontería que hizo de ponerle arancel al acero y al aluminio. Los que lo están echando para atrás no son las represalias que está tomando China o las represalias que está tomando parte de la Unión Europea, son las propias empresas norteamericanas las que están solicitando que por favor no les apliquen eso. Porque si no, y ahí te va una de las consideraciones que a mí me dejó verdaderamente perplejo, van a empezar a abrir sus fábricas en México, porque si no, no salen en materia de costos. Ese es el argumento. Entonces, yo creo que parte de ponerse blanditos en esta parte tiene que ver precisamente con eso, porque de lo que se están dando cuenta es que se están echando para atrás un mecanismo que genera empleo en los Estados Unidos. La manera de negociar es muy parecida a la que se tuvo en 94, en 92, 93, en este asunto de cuando no estás de acuerdo en algo, lo dejas al final. En aquel entonces los viejitos nos acordamos, se decía encorchetar, y se ponía en los paréntesis cuadrados, porque decía, ese tema no estamos de acuerdo, déjalo y vamos poniéndonos de acuerdo en lo demás. Y al final se iban quitando los corchetes para poder resolver las cosas. Creo que es una buena forma. Creo que ahorita pues ya quedan muy poquitos corchetes y ese es precisamente lo que queda por resolver. Yo no dudo que vayamos a llegar a un acuerdo, insisto, porque le urge a Estados Unidos, le urge a México, le urge a Canadá. Si no llegan a un arreglo en este momento y posponen con qué gobierno van a negociar en México, no tienen una idea clara.
Si en la posposición dura más en Estados Unidos, ¿qué Senado va a haber? Porque tienen elecciones y hasta este momento pues las cosas pintan muy feo para el Partido Republicano, y hay que recordar que los demócratas siempre se han opuesto a los acuerdos comerciales. Entonces, si no lo sacas ahorita ya no salió nunca. Entonces sí les urge, entonces como a todo mundo le urge, pues es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Ahora, sí, evidentemente uno de los ejes fundamentales es el sector automotriz, pero para nosotros hay sectores increíblemente sensibles como puede ser el agropecuario y que ha tenido un despegue verdaderamente brutal durante los últimos 10 años porque finalmente se está dando una reconversión productiva en México. Finalmente, después de décadas de producir solamente pues, de manera tradicional maíz y frijol, ahora sí le estamos entrando en serio a toda la producción de frutas, verduras, legumbres con una capacidad exportadora que simplemente todavía no acabamos de lograr. Y uno de los capítulos que efectivamente están cerrados tienen que ver precisamente con estas reglas fitosanitarias, que durante décadas también han sido un dolor de cabeza para los productores y exportadores mexicanos, porque en buena medida tenían que luchar no solamente contra la ley federal, sino contra las autoridades estatales. Y esto les está abriendo una puerta verdaderamente enorme, enorme, para pues seguir con este proceso de consolidación. Y fíjate, uno de los elementos fundamentales para transformar el sur-sureste de este país es ese, es finalmente tener una agricultura muchísimo más moderna, muchísimo más intensiva en esta parte exportadora que pueda detonar un crecimiento y el empleo necesario para nuestro país en esas zonas. En esto, la negociación previa al tratado original fue extraordinariamente útil, por ejemplo, con el aguacate, que había bloqueado Estados Unidos desde 1908 y que finalmente pudimos empezar a exportar ya a fines del mismo siglo XX, y ahora exportamos cantidades brutales de aguacate, ahora exportamos berries, y en el caso del sur-sureste, brócolis y los espárragos, todo tipo de hierbas. Pero en el caso del sur-sureste hay una gran cantidad de microclimas que permiten producción muy eficiente y exitosa de frutas, verduras, legumbres, y no hay planicies para sembrar grano. Por eso siempre ha sido una tragedia tener a los agricultores de Guerrero sembrando maíz para producir 700 kilos por hectárea, frente a lo que podemos producir en el sur de Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, de 15 toneladas. No, pero ahí mismo pues puedes empezar a sembrar algunos productos de frutas, verduras, legumbres que se pueden exportar, y esto podría ser efectivamente un motor para ese segmento del país que ha estado tan atrasado. Lo que hay que cambiar es no solamente reglas y demás, necesitamos cambiar la perspectiva de los mexicanos que viven en esa región. Pero ha costado trabajo, pero ahí va. No se puede, ¿no? Se puede, pero y esto es un poco esta perspectiva también de éxito o fracaso de la economía mexicana, que es lo que se debate también en este proceso electoral frente a lo que por supuesto el gobierno o el candidato del PRI puede plantear de los grandes éxitos y el gran desarrollo que ha tenido el país y esta economía del norte. Está la otra visión que dice este país está quebrado, este país está destrozado, etcétera. Yo creo que es importante exactamente centrar en dónde estamos, y es para el elector entender qué es lo que le ha pasado al país en estos últimos 6 años, para no irse más para atrás, en términos de lo que se ha avanzado en el centro norte del país, lo que se pudo hacer, lo que se ha avanzado, y en donde estamos atorados en políticas equivocadas, erróneas, y en, por supuesto, abuso de poder todavía por parte de gobernantes. Como dice Macario, el país ha crecido al 2,5%, pero si partimos, como tú lo dices, el norte ha crecido al 4,5%, y en algunos estados a tasas superiores de las de China, 6,5%, vinculado con su parte sectorial, automotriz, maquinaria y equipo. Los turísticos son los que más han crecido, Baja California Sur, Quintana Roo, cachos muy específico en algunos estados, como puede ser Puerto Vallarta, que son ciertas islas turísticas, han crecido una barbaridad. ¿Qué no ha crecido? Evidentemente todo el cordón energético, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, ha sido un verdadero desastre, no vinculado al Tratado de Libre Mercado, de comercio, simplemente vinculado a lo que ha pasado con Pemex, número 1, la falta de inversión, y al mercado petrolero internacional. Y el otro bloque, que pues le podemos llamar la región que no tiene una vocación específica o detonante de crecimiento, que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde se concentra el 80% de la pobreza del país y que simplemente no ha logrado alcanzar ni siquiera las tasas de crecimiento del 2%.
Así estamos partidos, no todo está mal, eso está bastante claro, pero no ha sido parejo el nivel de crecimiento en este país en los últimos 6 años. Estamos partidos más o menos a la altura del paralelo 20, que es el norte de la Ciudad de México y el sur de Yucatán, esa es la línea que cruza ahí. De ahí para arriba, México crece 4, 5, 6, 8%, de ahí para abajo crece 0 o negativo. ¿Cómo le hacemos para crecer todos? Porque si se nos ocurre tratar de igualarnos todos al revés, hacia abajo, pues sería muy feo, ¿no? Entonces yo creo que es cómo jalamos al sur, y esto pues tiene que ver con aprovechar estas oportunidades en áreas que no han explorado, y creo que las zonas económicas especiales pueden ser verdaderamente importantes, no han tenido todo el despegue que se necesitaría. Ojalá el próximo gobierno aproveche esa herramienta para que el despegue del sur de México. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente sobre el tema del aeropuerto, la discusión sobre si es viable, no, qué hay que hacer con él en medio de la disputa por la presidencia de la República. Esto es Dinero y Poder. La iniciativa privada rompe con Andrés Manuel López Obrador por el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. El lunes el empresario Carlos Slim defendió la construcción de la nueva terminal aérea e hizo un llamado para evaluarla no en términos de su costo, sino de los beneficios que la inversión generará. Ayer miércoles el Consejo Coordinador Empresarial canceló el foro de infraestructura para debatir precisamente la viabilidad del aeropuerto. Dijo que no tiene sentido mientras Andrés Manuel no esté abierto al diálogo y siga firme en su postura de cancelarlo. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, bueno, pues López Obrador es quien dice que él reanudará el diálogo con la iniciativa privada posteriormente, porque bueno, pues por ahora no se puede. Para Andrés Manuel el tema del aeropuerto se convirtió sin duda alguna en un símbolo importante de la campaña, fundamentalmente por lo que él considera es otro abuso por parte tanto de empresas como del propio gobierno. Y en función de eso dice que hay que hacerlo a un lado y optar por otra cosa que es Santa Lucía, con elementos que han sido bastante cuestionados con respecto a la viabilidad. Pero aquí lo interesante es que el tema del aeropuerto puso a Andrés Manuel en contacto con los sectores empresariales, a tal grado que Juan Pablo Castañón del CCE le dijo, bueno, vamos a discutirlo. A quien decía, ¿por qué discutirlo? ¿Por qué lo tomas a él? Bueno, pues líder en encuestas, con la probabilidad de ganar, queremos sentar las bases de algo que ya está echado a andar y que no podría pues derrumbarse porque generaría, dicen los empresarios, un problema serio. Andrés Manuel simplemente repitió una y otra vez que él iba, sacó su historieta, etcétera, en el sentido de que no va, no solamente se va a revisar, sino que no va y que estaría en posibilidad de armar el paralelo con el tema Santa Lucía. Y esto provoca una ruptura con el sector empresarial, al grado que Juan Pablo Castañón dice, dejamos de hablar, y pues esto además genera una serie de impactos, no solamente en el sector cúpula, sino también en una buena parte de la industria aeronáutica, llamémosle así, que saca el desplegado diciendo el aeropuerto va. Carlos Slim lo que dice es, bueno, pues sí, él es juez y parte, él es socio del propio aeropuerto, y dice, incluso dice que sería mejor que el aeropuerto fuese pues totalmente privado. Ahí está la discusión de si podría ser una concesión entregada o no. Lo cierto es que el modelo se aprobó y ya está ahí, y ahora la situación es complicada porque tiene que ver, es cierto, con una apuesta no solo del aeropuerto, sino del proyecto de país que se quiere. Sí, creo que esto ha sido un tema que le gustó mucho a Andrés Manuel porque suena bonito. Ha estado insistiendo que pues, ese aeropuerto no debería construirse porque es muy caro y porque se están robando el dinero. Todo depende que sea caro, ¿no? Es decir, cuando uno analiza los proyectos, pues hay que tratar de estimar con respecto a una referencia que funcione. Estamos hablando de uno de los aeropuertos más grandes del mundo, el que se va a construir en la Ciudad de México. Me extraña que muchas personas se quejen de esa construcción cuando han estado diciendo los últimos años que China sí construye y nosotros no. Ahora que lo hacemos, ahora no les gusta. Entonces,
una costumbre de quejarse. Creo que algo que podría ser utilísimo para los amigos del auditorio, si tienen tiempo, hoy es buscar el artículo que publicó Mariano Ruiz Funes, de ahí de GEA, en el Financiero, en donde explica con todo detalle cómo están los costos del aeropuerto, cómo va el avance. Dice, esto va a costar 13,000 millones de dólares, eso fue el costo estimado, va a producir el equivalente a pues el triple o cuádruple en términos de beneficio para la sociedad. Están avanzando más o menos al ritmo que se había planteado y terminarán este año con el 45% de avance, lo cual yo creo que permitirá, como se había dicho, que en 2020 se pueda empezar a utilizar. Entonces estamos hablando de algo que puede realmente transformar la Ciudad de México, no únicamente la ciudad, sino los alrededores. A eso se refirió Slim cuando dijo, miren, aquí viven 5 millones de personas hoy que pues prácticamente están muriendo de hambre porque esa tierra no sirve para sembrar y esto les va a dar otras oportunidades. Necesitamos pensar en términos de futuro y lo dijo, me parece bastante bien, aunque él tenga su dinero invertido, creo que lo explicó razonable. Insisto, sumar a eso lo que hoy escribe Mariano Ruiz Funes. Y el problema político que resulta de esto, ayer lo escribió también Enrique Quintana en el Financiero y dice, a lo mejor este es el cállate chachalaca de 2018, es decir, el momento en el que López Obrador pierde los estribos, porque cuando el ingeniero Slim sale a pues, defender su proyecto, la respuesta de López Obrador no es una respuesta de plática, negociación, de acuerdo, es de enojo, como suele ocurrirle, y a los pocas horas le toman una foto bajándose de una avioneta que dice que rentó como taxi, pero no puede ser rentada, es un viaje privado. Dice uno, bueno, pues aquí no hay consistencia, ¿no? Entonces, esto le ha empezado a costar, no sabemos cuánto. La única encuesta que ha ocurrido a partir de ese momento es la que hace Massive Caller, que es telefónica, como saben los amigos del auditorio, y sí refleja una pequeña caída de Andrés Manuel, nada más en estos 2 días. Hay que esperar a ver, viene el debate, vamos a ver, pero sí creo que es un momento definitorio y en mi opinión el aeropuerto es uno de los proyectos pues, que realmente pueden empujar a México hacia adelante, ¿no? Mira, la metodología para evaluar un proyecto es muy clara y no lo han evaluado autoridades mexicanas. Se ha evaluado con metodologías internacionales de la OCDE, del Banco Mundial, de prácticamente todas las instancias que te puedas imaginar en el mundo, inclusive la IATA a nivel internacional. Técnicamente no solamente es factible, sino económicamente tiene un beneficio brutal. No está discusión, eso está bastante claro, no es una invención, era una necesidad absoluta de saturación de nuestro aeropuerto, el que tenemos actualmente, la inviabilidad de hacerlo en el de Santa Lucía, precisamente por la distancia que se tiene que recorrer para llegar allá y porque la inversión de hacer una carretera que conecte Santa Lucía con el aeropuerto actual y dejar los internacionales allá y los vuelos nacionales aquí, pues cuesta también 120,000 millones de pesos, lo cual es verdaderamente pues irrisorio derrumbar un argumento que es fundamentalmente técnico con un argumento político que no se ha demostrado. En efecto, no está a discusión esta parte de si técnicamente es viable o no, está clarísimo que sí, avalado por muchísimas instancias a nivel internacional. Tampoco me parece razonable suponer que son agoreros y emisarios del poder fáctico en este país, Carlos Slim diciendo una cosa. Al día siguiente lo corroboran también todos los sindicatos, ellos también son agoreros, son emisarios. Me parece que evidentemente hay un consenso generalizado de trabajadores de los beneficios que podría traer en empleo, en derrama económica para la región y para la Ciudad de México, en donde no es 2, como dice Macario, es 3. Es 3 veces el empleo que se puede generar, es 3 veces, evidentemente, el valor de la carga que se puede transportar con este nuevo aeropuerto y 3 veces el número de pasajeros. Sí está posicionándose a México en un contexto completamente diferente del que tenemos hoy por hoy. Al respecto, creo que hay 2 cosas que vale la pena considerar para ver si esto vale la pena o no construirlo. Los aeropuertos en México, salvo el de la Ciudad de México, son todos privados.
Y creo que vale la pena darse una vuelta por los otros aeropuertos para ver cómo han ido avanzando. En Cancún hicieron la Terminal 4, son mueven concesiones. una cantidad brutal. En Guadalajara, son en Monterrey. concesiones. En Guadalajara están construyendo, Monterrey están ampliando, hasta Acapulco están ampliando, que ya nadie va, pues lo están ampliando el aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque te tienes que mover para abrir el espacio para el desarrollo futuro. O sea, tú no construyes un aeropuerto para darle servicio a lo que ya tienes, sino para darle servicio a los siguientes 20 años. El aeropuerto que tenemos en la Ciudad de México se estancó hace 20 y es una tragedia lo que tiene uno ahí. Entonces sí necesitas esto, es primer punto. Y segundo, para el tema de corrupción. Todo lo que se está haciendo en el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México está siendo cuidado por la OCDE, no está siendo cuidado por mexicanos. Es decir, tenemos ahí auditores que vienen de fuera de este país a verificar que la construcción se esté haciendo como se debe. El mismo ingeniero Slim dijo, todo eso está transparente, ahí están los datos, todos los contratos pueden ser vistos en este momento, a diferencia de algunos de segundo piso que no se han podido ver en 12 años, los del aeropuerto ahí están. Entonces, yo creo que estar usando políticamente este tema pues está causando un daño innecesario a los proyectos de largo plazo de México y yo no sé si es una buena idea para López Obrador. Las encuestas que se han hecho indican que el número de mexicanos que quiere que se cancele el aeropuerto es más o menos el número de mexicanos que piensa votar por López. Es decir, pues son sus seguidores los que ahora ya ven feo el aeropuerto, pero nada más. Y eso está muy lejos de ser siquiera la mitad de los mexicanos. Entonces, a lo mejor ni siquiera es una buena estrategia política, ya veremos, ¿no? Yo creo que en la parte fundamental de lo que dijo Slim es, más allá del aeropuerto, esto sí constituye digamos, un cambio completamente diferente respecto de algo que es fundamental para la inversión, que es la certidumbre. Si vamos a empezar con quitar esa parte importantísima, difícilmente se van a poder lograr los niveles de inversión que requiere este país para crecer pues, a las tasas que debería, 3,5, 4% en promedio por año generalizado para el país en su conjunto. ¿Y por qué es tan importante esta certidumbre? Lo mismo que la cláusula que ahora se llama de ocaso o de sunset en el Tratado de Libre Comercio. No puedes generar inversiones en infraestructura que tengan un horizonte de 6 años. O de 2, o de 3, generas este tipo de infraestructura en aeropuertos, en puertos, en carreteras, con un horizonte de 50 años de planeación. Y ahí es en donde la variable fundamental es la certidumbre. Fíjate qué curioso, las dos cosas que más inversión atraen a México, el nuevo aeropuerto y la reforma energética, son precisamente las que el señor López Obrador quiere quitar. Y entonces yo no entiendo cómo esperaría que este país crezca. No hay manera con el dinero interno, necesitamos atraer inversión de fuera. Y las dos cosas que más inversión atraen, el señor López dice que no le gustan. Entonces, pues ¿cómo espera que este país crezca? Y si no crece, ¿cómo sacamos de la pobreza a todos los que ahí tenemos, que él dice que son su objetivo final? Entonces, pues yo creo que sí hay que cuidar esto, ¿no? Ahí son visiones distintas de país, por supuesto, y por otro lado es un sector empresarial que definitivamente hoy está buscando otro tipo de alternativas ante lo que consideran es pues prácticamente una desconexión total con la opción que plantea Andrés Manuel, independientemente de lo que pues tiene hoy como preferencia electoral. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el debate de la noche de ayer aquí en Canal 11 entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto es Dinero y Poder. Anoche aquí en estas instalaciones de Canal 11 se realizó el primer debate entre los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Los temas centrales, el Colegio Repsamen, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, la inseguridad en la delegación Tláhuac y la declaración patrimonial, la de Alejandra Barrales. Un debate, dicen muchos, aburrido, en donde se mezclaron propuestas y ataques entre los tres principales candidatos. La verdad es que Javier Solórzano hizo un espléndido trabajo, por supuesto, pues en el marco de lo que le dieron pues ahora sí que a manejar. Insisto, yo creo que primero debates entre 7 candidatos es imposible de manejar, es prácticamente no se puede manejar un diálogo entre 7 que pudiese de alguna forma ser coherente. Segundo, los tiempos como se asignaron y como se plantearon, pues obligaban prácticamente a monólogos relativamente cortos y
además los 4 minutos que les asignaron para manejar tiempos, pues hacían que cada uno estuviese ahí medio calculando hasta dónde podía decir. Más allá de eso, pues las dos figuras principales, Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum, pues lo que pudieron hacer ahí fue intercambiar básicamente acusaciones, y en términos de propuestas, pues la verdad es que eran lo que fuera, o sea, cada quien inventaba cifras con respecto a lo que se podía construir de líneas del metro. Claudia Sheinbaum muy molesta, por supuesto, por la acusación precisamente sobre el tema del colegio Repsamen y el ITAM, donde le asumen responsabilidad. El tema de inseguridad también en las delegaciones de Morena se lo atribuían a ella, y ella contestaba permanentemente que el tema de seguridad no era atribución de las delegaciones, sino del mando único que se tiene en la policía, en donde pues ahí hay que entrar en el matiz. Hay, por supuesto, una responsabilidad delegacional, por lo menos en lo que atañe al control mismo de la situación de crimen, pero también es cierto que hay un mando único que desde la jefatura de gobierno tiene que manejarse. Ahí está el debate, con figuras ahí verdaderamente extrañas que dieron la nota de color, como Marco Rascón, pues zumbándole con todo lo que se le ocurrió a Miquel Arreola, ¿sí? O Purificación Carpinteiro ahí amenazándonos con lo que se venía cuando si era jefa de gobierno. Bueno, yo creo que ahí están las figuras que tradicionalmente aparecen como pues aquellos que no tienen aspiraciones o no pueden llegar, pero que de una manera pues juegan en este ajedrez. Mira, yo creo que a final de cuentas no entendemos todavía en México lo que es un debate. El formato es demasiado esclerótico y no permite precisamente debatir ideas. Y dos, en México todavía creemos que el intercambio de insultos o de denostaciones es debate, y no se debaten las ideas de fondo. Lo que vimos ayer fue una serie en los poquitos segmentos que ponían de promesas de campaña, de promesas de infraestructura. A lo mejor lo que me queda es que prácticamente todos tienen claro que tenemos 3 grandes problemas: uno de inseguridad, uno de movilidad y uno de agua en esta ciudad, pero a final de cuentas las propuestas en sí mismas no resuelven integralmente esto de fondo. Yo espero que en los siguientes efectivamente se pueda debatir ideas entre candidatos, se pueda encontrar algún tipo de mecanismo. ¿Para qué? Para que la gente pueda evaluar cuál verdaderamente de las propuestas es factible, número 1, y número 2, solucione esta parte importantísima que enfrenta la ciudadanía de la Ciudad de México. No me gustó el debate, esa es la verdad de las cosas, demasiado esclerótico, con poca capacidad para conocer realmente a los candidatos en su justa dimensión, y pues sin duda alguna con 7, como tú dices, no dejan debatir. Si entre 2 está complejo, 3 ya lo vas haciendo súper difícil. Más de eso ya es imposible tener un debate de esta naturaleza. Tenemos que pensar de fondo cómo queremos hacerle en los debates, ya no para esta, porque ya están prácticamente dados, sino para las siguientes elecciones en nuestro país. Yo veo 3 problemas con el debate de la Ciudad de México. El primero es el formato, ustedes acaban de decir, y una solución que me parece podría ser útil es hacer un debate entre todos los candidatos, porque todos tienen derecho a participar, pero el segundo debate ya nada más que participen quienes traigan más del 10% de las preferencias, y en el tercer debate solo quienes traigan más del 25%, porque los demás, francamente, nada más estropean el asunto. O sea, sí, pueden ser personas muy inteligentes, pueden ser muy buenas personas, pero pues nadie va a votar por ellos, y se trata de ver entre quienes sí pueden ganar cuáles son las opciones. Yo sugeriría que pensaran esa posibilidad. Segundo problema importante en este debate: nadie sabe qué hacer con la Ciudad de México. No solo porque los problemas son muy complejos, los 3 que acaba de mencionar ahorita Ernesto: seguridad, agua y movilidad, no pueden resolverse si no se tiene una visión metropolitana, es decir, más de la mitad de la población que vive en lo que llamamos Ciudad de México no vive en Ciudad de México, vive en Estado de México o incluso en el Estado de Hidalgo, que ya prácticamente es conurbado. Entonces, sin eso no hay solución y nadie puede tomar decisiones al respecto. Y el tercer tema es que las 2 candidatas punteras pues ya fueron secretarias de gobierno.
son parte de los gobiernos que hemos tenido los últimos 20 años en esta ciudad, y la mayoría de esos gobiernos han sido bastante inútiles y han incrementado los problemas que ellas dicen que van a resolver. Pues es difícil creerles, ¿no? Y el tercer candidato, pues viene del partido que, según todas las encuestas, los mexicanos quieren que desaparezca, no solo que pierda. Entonces, pues está bien complicado en esas condiciones tener un debate, y en general creo que esto, pues lo vamos a ver reflejado el domingo, cuando tengamos el debate nacional. Otra vez, personas que ya han estado ahí, uno ya fue jefe de gobierno, el otro ya fue secretario de muchas cosas, el tercero forma parte de un partido que ya gobernó y además él mismo fue presidente de la Cámara de Diputados. Entonces dice uno, pues esto nos viene a platicar cosas que hubieran resuelto, ¿no? Si pudieran. Entonces, esto hace complicado el asunto. Sin un formato eficiente, pues los debates acaban aburriendo a todo el mundo, ¿no? Ahora, lo cierto es que en el caso de la Ciudad de México, esta es una pugna básicamente que se genera desde el momento del rompimiento de Andrés Manuel López Obrador del PRD. Desde que él se sale a inicios del 2013 del PRD y empieza a construir Morena, y luego en la elección intermedia pues le quita una buena parte del poder a Miguel Ángel Mancera dentro de la ciudad. Ahí empieza a darse esta disputa en la Asamblea Legislativa, donde incluso Mancera pues requiere del apoyo de PAN y el PRI para poder pues vencer a quien es ahora su nueva oposición. Y hoy el debate sobre el tipo de ciudad, o desde la perspectiva, digamos, de la izquierda, se siguen manifestando tanto Morena como el PRD, con el PAN y Movimiento Ciudadano, como el frente, digamos, de izquierda en la ciudad, quién es la izquierda realmente representativa, y es aquí una disputa por el decir, esta es una ciudad liberal, esta es una ciudad progresista, y yo soy el progresista real frente a tu opción que no lo es. Los dos estuvieron metidos en el mismo problema. Cuando hablan de segundos pisos, los dos estuvieron metidos en la bronca de segundos pisos, ya sea Claudia Sheinbaum con la parte de lo que fue la primera, lo que llaman el segundo piso público, el que no cuesta, o después con Marcelo Ebrard, el tema de Metrobús, que es visto como algo positivo. Allí estuvieron como parte del mismo proyecto. Se empalman tanto éxitos como fracasos de las dos partes, y hoy tienen que llegar a decirle al electorado que el otro no funcionó, pero yo sí, cuando ambas partes son copartícipes, cómplices de éxitos y de fracasos. Y esa es la parte, digamos, complicada, en donde a mí lo que me parece aquí fundamental, más allá del debate, es esto lo va a ganar quien tenga mayor aparato de control corporativo. Esta Ciudad de México sigue siendo una ciudad que en las zonas más conflictivas, más difíciles, de mayor pobreza y de mayor población. Todavía los aparatos corporativos funcionan. Iztapalapa, Gustavo Madero, etcétera. Ahí es donde el que tenga control para llevar a votar a la gente puede hacer la gran diferencia en el momento de la elección. Sí, la verdad es que esa parte corporativa partidaria, que inició el PRI y que se apoderó el PRD y que hoy está compartida entre Morena y desde luego el propio PRD, va a jugar un papel importantísimo el 1 de julio, pero de todas maneras la ciudadanía en general, digamos, la que no está corporatizada en algún tipo de asociación que puedan manejar desde el punto de vista de sacarlos a votar, tiene que tomar una decisión, y no son poquitos. A mí me parece que el debate en sí no les va a ayudar a tomar una decisión, al menos el que tuvimos el día de ayer. Yo creo que lo que funcionan sí, efectivamente, son los post-debates, porque ahí sí hemos encontrado análisis un poquito más profundo, pero la gente ya no los ve, ahí sí prefiere ver otra cosa completamente diferente. Son muy útiles, la verdad, ahí sí se arroja información de a de veras, sí se intercambian ideas y no denostaciones entre unos y otros, pero pues es poca la gente que puede alcanzar eso. Sí me gustaría ver una lista que a final de cuentas algunas asociaciones de la sociedad civil la están haciendo para evaluar este tipo de propuestas en un periodo muy corto de plazo. ¿Es factible o no es factible, dado los recursos que tiene el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México,
hacer 100 kilómetros de metro, ¿es factible o no es factible hacer toda la cantidad de teleféricos que se plantean hacer? ¿Es factible o no es factible poner 1 millón de cámaras? ¿Es factible o no? Pues todas las ideas que se virtieron ayer y que pues suenan padrísimas, pero pues si se trata de prometer, pues garage, luz, teléfono, transporte, todo gratis, pues no se puede. Que nos digan, por favor, qué sí se puede y qué no se puede, sería fantástico. Hay una proporción de las personas que realmente no tienen ni ideología ni convicción política, sino que se va moviendo con el que vaya a ganar. Y eso es lo que está aprovechando Morena en la Ciudad de México, Morena a nivel nacional, jalar este grupo, pues mientras ellos crean que ese candidato o ese partido va a ganar, ahí van con ellos. Así estuvieron con el PRD, ahora se pasaron para Morena. Vamos a ver en las siguientes semanas en dónde se acomodan, pero pues no se confíen los políticos en que tienen seguidores fieles. Estos están siguiendo a donde se pueda ganar. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema Donald Trump, otra vez metido en problemas. Esto es Dinero y Poder. El presidente de los Estados Unidos, como cada semana, la enfrenta esta de forma difícil. Primero, la ofensiva contra Siria en respuesta al ataque con armas químicas perpetrado contra la ciudad de Duma en conjunto con Francia y el Reino Unido. Rusia declaró que el ataque no se quedará sin una respuesta contundente. Esta misma semana, su abogado Michael Cohen enfrenta una denuncia criminal por presunto fraude bancario y financiamiento ilegal de la campaña presidencial. Además está la publicación del libro Una mayor lealtad de James Comey, exdirector del FBI, en donde dice que el señor Trump es algo así como el jefe de la mafia. Ahí están tres. Primero, el tema, por supuesto, del ataque a las instalaciones militares allá en Siria, en donde pues, Trump se debate otra vez entre qué hacer con Rusia. No tiene bien claro cuál es el papel de Rusia. Primero dice, pues vamos a checar si de verdad Rusia estaba atrás o estaba favoreciendo al régimen de Bashar al-Assad, lanza los ataques y después dice, bueno, no estamos muy seguros de si realmente los rusos están, porque tiene un problema serio en la relación con Rusia por los intereses y por lo que sabe que los rusos saben de él, y entonces va para atrás. Cuando la embajadora en la ONU, Nikki Haley, dice abiertamente que Rusia ha estado atrás y le enmiendan la plana y le dicen, oiga, no, ¿cómo que no? Sí, claro que sí. Ella lo dice abiertamente y le tratan de echar para atrás el argumento porque saben en la Casa Blanca, la gente cercana, más cercana a Trump, que con Rusia tiene que jugar un papel muy, muy delicado, básicamente por los compromisos que tiene. En medio de esto, además, pues se le aparece esta situación que para él puede ser bastante buena con respecto a Corea, en donde finalmente Mike Pompeo, jefe de la CIA, y pues su prospecto para ser secretario de Estado le permite, dice, llegar a un acuerdo con Corea del Norte, lo que sería un gran triunfo en términos diplomáticos para Trump, y esa sería la parte buena. Pero en medio de esto tiene a su abogado particular metido en un problema mayúsculo. Michael Cohen, con pues problemas de utilización de dinero ilegal para la campaña, el FBI le tiene copadas ahí las cuentas, cada día le aparecen más mujeres a las cuales pues, compraron su silencio por dinero. Esto es bastante más complicado de lo que se temía, y James Comey, el exdirector del FBI, dice abiertamente en su libro que publica, bueno, pues estamos frente a un jefe de la mafia, y empieza ahí ya como ciudadano privado pues a decir todo lo que Trump le dijo, y Trump lo amenaza como presidente de Estados Unidos de meterlo a la cárcel. Así está. Nada nuevo, ¿no? Ya amenazó durante la campaña a Hillary Clinton de que le iba a meter a la cárcel, y ha estado insistiendo en ello, sí, que en lugar de perseguirlo a él, que la persigan a ella. Deberían perseguirla a ella y meterla a la cárcel, porque perdón. Entonces, el señor Trump tiene el problema de no entender bien cómo funcionan las democracias, de no entender lo que significa libertad de expresión, libertad de pensamiento. Él solamente le interesa a él mismo, eso ya lo sabemos. El asunto aquí complicado es que dejó rastros por todos lados de las cosas malas que ha hecho.
que se han ido convirtiendo en problemas ya concretos conforme pues el señor es más poderoso, daña más gente y esta gente se defiende y empieza a buscar cómo deshacerse de Trump. Creo que la información que se tiene acerca de su comportamiento sexual y el pago de dinero a las personas para mantenerlas calladas sí es un problema serio porque ese dinero no está contabilizado en los gastos de campaña y eso es gastar más de lo que se permitía, es un dinero que no pasó por el fisco, entonces también hay esa cuestión fiscal y ya han ido agarrando poco a poco a todos los abogados que estuvieron a su alrededor, los cuales ya tienen hasta pues demandas penales. Entonces, no, ya no está uno hablando de cosas menores, ahí hay un problema serio. Y lo de Rusia, pues el ataque a Siria fue muy platicadito, ¿no? Es decir, avisó con tiempo, les va a atacar, yo creo que les avisó exactamente dónde, para que no hubiera nadie, y entonces pues no hubiera muertos o poquitos, y entonces no pasara nada grave. De hecho, la gente de Assad festejó el ataque como una derrota estadounidense, al menos en televisión y demás, y Rusia por eso no ha hecho nada. Me parece que fue platicadón para que no pasara nada grave, lo cual muestra que Estados Unidos no tiene fuerza para enfrentar a Rusia, porque su presidente está agarrado por el compromiso con los rusos, no tiene fuerza para enfrentar a China, pues porque China tiene un poder económico que le puede costar a Estados Unidos, entonces no tiene fuerza para hacer nada el pobre señor, y esto sí es un problema para los estadounidenses. Vamos a ver hasta dónde acaba, a lo mejor pues finalmente el señor termina su periodo cada vez más débil y lo que sí va a ser relevante es que esto nos va a dejar en un mundo muy diferente al que conocíamos. Sí, digo, más allá de la anécdota de si el FBI entra a tu casa, estás en problemas, pero si entra a la casa de tu abogado, estás en súper problemas, que es bastante claro, sí se está quedando solo. Digo, él ya corrió pues, a prácticamente la mitad de su gabinete y luego la gente inteligente de Estados Unidos pues, ya no quiere trabajar con él, desde luego, muchos han renunciado también viendo pues esta locura verdadera en la que ha caído pues la Casa Blanca y las repercusiones efectivamente que puede tener para Estados Unidos en el mediano plazo. Se está quedando también solo de parte de los republicanos y eso puede ser gravísimo para las elecciones que vienen en noviembre. Ya los republicanos se dieron cuenta de que toma ciertas posturas que son indefendibles y que les están costando estas lecciones muy pequeñas y muy puntuales electorales que han tenido en donde han perdido Pensilvania, lugares en donde nunca habían ganado los demócratas, les están ganando por poquito, pero ganando a final de cuentas, hacen extrapolaciones en donde pueden perder hasta 100 escaños en noviembre y eso sí sería verdaderamente devastador, porque con ese tipo de congresos sí te garantizo que al día siguiente tienes un impeachment en los Estados Unidos prácticamente garantizado. Pero ¿cuál es el problema de quedarse solo? Que actúa como un animal acorralado y puede empezar a hacer verdaderas locuras todavía peores de las que hemos estado viendo. Olvídate de salirte del Acuerdo de París o de repudiar a la UNESCO o de, bueno, golpear todas y cada una de esas instancias que hemos visto en el último año y medio. O sea, cosas verdaderamente locas que efectivamente pueden poner en tela de juicio no solamente la estabilidad en Estados Unidos, sino del mundo entero. Al respecto, un dato interesante es Texas, ¿no? Donde Ted Cruz está a punto de perder la senaduría. El candidato demócrata, el joven Beto O'Rourke, ha ido visitando a todos, ha ido convenciendo a todos y la última encuesta lo pone a 3 puntos de quitar a Ted Cruz de la senaduría de Texas, que no es cosa menor. Entonces, de ese tamaño está el problema que ha ido generando. Yo sí sigo convencido que lo que estamos viendo en Estados Unidos y en el mundo entero es una transformación total del sistema político, en donde el centro está derrumbándose y son los extremos los que se están enfrentando. El extremo del Tea Party y luego pues del señor Donald Trump tratando de controlar al Partido Republicano que lo está llevando a su desaparición. Y en el caso de los demócratas ocurre lo mismo, aunque no seamos capaces de percibirlo hoy, porque no están ganando todavía. Pero el grupo de los progressives, como se llaman ellos, incluyendo a Bernie Sanders, a la señora Elizabeth Warren y personajes por el estilo que son de izquierda dura, ¿no? Incluso se autonombran socialistas, que en Estados Unidos es pues así raro, pues ellos son los
que están tratando de tomar control también del partido. En Europa, los votos por el centro del espectro político cayeron de más del 70% en 2015 a menos del 50% ahorita. Y esto en medio, además, de una serie de resistencias importantes que se siguen generando en contra de esta tendencia en términos comerciales. O sea, todo lo que generó el Brexit famoso se queda atorado, porque también ir en contra de una tendencia de globalización, como estos grupos lo plantean, no se puede, porque va en contra de intereses económicos, no solamente de los grandes poseedores de capital, sino de la gente común y corriente que ya vive desde hace muchos años metida en este nuevo sistema que le da empleo y que le da posibilidad de crecimiento. Es cierto, hay otra parte que se quedó fuera y que ahí hay que hacer algo para evitar que sigan apostando por un regreso al pasado que sería suicida para ellos y para todos en general, ¿no? La globalización, yo no estoy totalmente convencido de que haya dejado fuera a muchos. Lo que sí ocurrió es que no obtuvieron muchas ganancias, esto sí es cierto, y la diferencia de lo que ellos tienen con las ganancias de los otros es lo que les hace sentirse enojados, pero bienes y servicios que hoy todo mundo tiene acceso, se los quitaría si sales de la globalización. Los gringos dejarían de comer guacamole y nosotros dejaríamos de tener los teléfonos inteligentes. Eso no va a pasar. Entonces, este fenómeno, como bien dices, choca con esta interpretación política, ¿no? Y choca también con los procesos que hemos visto de empresas. Si hay alguien que está globalizado, son ciertas empresas, no solamente en las tecnológicas. Toda la parte industrial están en todas partes del mundo. Y ese proceso va a ser muy difícil parar. Ernesto Cervera Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.